Bajo el cielo gris de Knaresborough se abre una cueva donde las sombras parecen tener vida. Las gotas de agua caen en un ritmo hipnótico, formando charcos que reflejan un pasado oscuro. Este es el lugar donde nació Ursula Southale, más tarde conocida como Mother Shipton. Sus leyendas comenzaron aquí, en un sitio donde la piedra susurra y la oscuridad alimenta secretos antiguos. Todo comenzó bajo un susurro de piedra y agua, una promesa del destino. Se dice que la cueva no es solo un hueco en la tierra, sino un portal que conecta el mundo de los vivos con el de los muertos. Las paredes rezuman humedad y parecen escuchar cada suspiro. En este refugio frío y sagrado, una joven madre buscó cobijo, dando a luz a una niña que cambiaría el destino de muchos. Así nació Úrsula, en medio de un silencio tan profundo como el abismo, bajo un cielo de tormentas y esperanza. Ágata, la madre de Úrsula, era una mujer solitaria y marginada. Nadie sabía quién había plantado la semilla en su vientre, y muchos decían que había sido el mismo demonio. Los susurros del pueblo eran tan fríos como la piedra que rodeaba la cueva. Ágata nunca reveló su secreto, llevando en su corazón la vergüenza y la fuerza de quien desafía las normas. El miedo y la compasión se entrelazaban en cada mirada. Cuando llegó el momento del nacimiento, el aire se volvió tan denso que era difícil respirar. El viento ululaba como un coro de espíritus, y los relámpagos iluminaban la entrada de la cueva. Con un grito que parecía arrancar el velo entre dos mundos, Úrsula vino al mundo. Su llanto resonó en las paredes, como un canto oscuro que sellaba su destino. Las sombras danzaban a su alrededor, como un presagio oscuro. Desde el primer suspiro, la niña era diferente. Su piel parecía absorber la luz, y sus ojos brillaban con una intensidad que nadie entendía. La cueva la envolvía como un útero, y las sombras danzaban a su alrededor como si la reconocieran. Era como si la piedra misma le hubiera dado la bienvenida, reclamándola como suya. Así comenzó el susurro de la cueva, un secreto, un lazo con lo desconocido. Afuera, los aldeanos temblaban. Decían que la niña era un mal augurio, un presagio de desgracia. Pero nadie se atrevía a acercarse demasiado. Las historias viajaban rápido. Una bruja había nacido, una voz del destino que nadie podría silenciar. Cada susurro era un hilo en la red de miedo que crecía más con cada día. La cueva, testigo silenciosa, guardaba cada susurro con celo eterno. Sin embargo, para Ágata, la niña era un milagro. La sostenía contra su pecho con ternura, susurrándole canciones que solo ellas compartían. Aunque el mundo las rechazaba, en esa cueva fría y húmeda había calor y amor. Era un lazo que nada ni nadie podría romper, aunque el destino tuviera otros planes. Cada noche, la madre le cantaba y la cueva escuchaba, murmurando secretos al oído. Así comenzó la historia de Mother Shipton. En una cueva donde el agua canta y las piedras guardan secretos. Nacida de la oscuridad y la soledad, su leyenda estaba escrita antes de su primer aliento. Y mientras la lluvia seguía cayendo, la niña dormía con un susurro de la cueva en sus sueños, un destino tan inevitable como el eco de sus profecías. Todo comenzó con un susurro y un suspiro. Úrsula creció entre los susurros de la cueva, cada gota de agua resonando como un tambor en la piedra. Su infancia era un canto de ecos y sombras que la acompañaban incluso mientras dormía. Aprendió a ver más allá de la oscuridad, a escuchar lo que nadie más podía oír. Sus ojos, oscuros como la noche, guardaban secretos que ni siquiera la luna se atrevía a revelar. Era una niña moldeada por las voces de un mundo olvidado, una criatura nacida para ser más que humana. Mientras otros niños jugaban en el campo, Úrsula vagaba por la cueva, sus pasos ligeros como el murmullo del agua. Cada rincón era un enigma, cada grieta una historia susurrada por la piedra. Ella entendía el lenguaje de la cueva, las melodías antiguas que tejían su destino con hilos invisibles. Su madre la miraba con temor y amor, sabiendo que su hija estaba marcada por algo que no podía ser contenido.
Cada día, la niña se volvía más parte de la oscuridad. Las mujeres del pueblo susurraban su nombre con miedo. Decían que sus ojos veían más allá de este mundo, que su voz era un susurro del destino. Los hombres bajaban la mirada cuando pasaba, como si temieran que sus secretos fueran arrancados de su pecho. Pero Úrsula no buscaba dañar, solo escuchar. Era la niña que sabía que el mundo esconde más de lo que muestra, y cada sombra le contaba un secreto más. De noche, la cueva cobraba vida. Las piedras susurraban palabras que solo Úrsula podía entender. Los charcos se convertían en espejos donde veía futuros torcidos y pasados olvidados. Cada visión era un fragmento de algo mayor, un eco de un destino que ya estaba escrito. A veces lloraba en silencio, porque las visiones no siempre eran dulces. Sabía que lo que veía no podía ser ignorado, que la verdad tiene un precio. A medida que crecía, sus visiones se volvían más claras. Veía guerras y hambre, veía reyes que caían y mares que devoraban pueblos. Su voz era un susurro que estremecía a quienes la escuchaban. Cada palabra era un hilo en el tapiz del destino, y aunque nadie quería oírla, todos sabían que no podían huir de sus profecías. Era la niña de la cueva, la que conocía el fin antes de que comenzara. A pesar del miedo, la gente venía a verla. Traían ofrendas, monedas y flores, esperando que Úrsula les contara lo que nadie más podía. Ella aceptaba cada regalo con una sonrisa triste, porque sabía que la verdad no siempre trae consuelo. Cada profecía que compartía la desgastaba, pero también la fortalecía. Era su carga y su don, y lo llevaba con la calma de quien sabe que no puede escapar de su destino. Las noches más oscuras eran las que más le hablaban. Escuchaba voces que no eran humanas, susurros que la llamaban por su verdadero nombre. La cueva era su santuario y su prisión, un lugar donde el tiempo se doblaba y la realidad se quebraba. Úrsula entendía que no había camino de regreso. Ella era la guardiana de las sombras, la niña que escuchaba lo que el mundo quería olvidar. Así fue como Úrsula, la niña de las sombras, encontró su voz. Una voz que no pertenecía a este mundo, pero que estaba destinada a ser escuchada. La cueva la había reclamado desde el principio, y ella había aceptado su destino. Mientras el agua seguía cayendo y las piedras susurraban, Úrsula se preparaba para el día en que sus palabras cambiarían el mundo, porque sabía que el destino siempre habla a través de quienes tienen el coraje de escucharlo. Con los años, Úrsula se convirtió en un misterio que todos querían descifrar. La cueva, fría y eterna, era su templo. Cada gota que caía parecía entonar un cántico secreto, y ella escuchaba con atención, grabando en su corazón cada murmullo del agua. Los aldeanos la observaban con temor y asombro. Sabían que en esos ojos oscuros habitaban verdades que nadie más podía soportar. El tiempo la hizo más fuerte, más conectada a lo invisible. La gente empezó a acudir a ella, buscando respuestas. Campesinos con manos agrietadas por el trabajo, nobles con coronas de oro y corazones llenos de dudas. Cada uno traía sus miedos y sus deseos. Úrsula los escuchaba en silencio, con una paciencia tan profunda como la cueva misma. Sus palabras eran como piedras lanzadas al agua, creando ondas que se expandían en la mente de quienes la oían. Ella no juzgaba, solo compartía lo que veía. Sus profecías eran como cuchillas. Cortaban las mentiras y mostraban lo que se escondía bajo la superficie. Hablaba de guerras que aún no comenzaban, de reinos que caerían bajo cielos de fuego. Cada visión era un fragmento de un futuro que no podía ser cambiado. Los aldeanos salían temblando, con el corazón lleno de miedo y esperanza. Sabían que Úrsula no hablaba en vano. Cada palabra suya era un eco del destino. Algunos decían que sus visiones eran regalos de las hadas. Otros murmuraban que venían de demonios. Pero nadie dudaba de su verdad. La cueva misma parecía susurrar en voz baja cuando Úrsula hablaba, como si la piedra y el agua la respaldaran. Cada noche, la joven escuchaba esos susurros, aprendiendo que las profecías no eran solo palabras. Eran corrientes que arrastraban todo a su paso. A veces,
Úrsula lloraba en la oscuridad. Sabía que lo que veía no siempre traía consuelo. Sus profecías eran un peso que la aplastaba, un fuego que quemaba su espíritu. Pero no podía callar. La cueva la había elegido, y ella aceptaba su destino con la dignidad de quien sabe que la verdad, aunque duela, es la única brújula que guía el alma. Cada lágrima era una promesa de seguir adelante. Su madre la miraba con ternura y temor. Veía cómo la niña que había nacido en la cueva se transformaba en algo más. A veces, Ágata rezaba en silencio, pidiendo que los dioses tuvieran piedad de su hija. Pero Úrsula ya no era solo suya. Era parte de algo más grande, una voz que no pertenecía al mundo de los hombres, sino al susurro eterno de la piedra y el agua. Con cada profecía, la gente traía más ofrendas, velas encendidas, flores marchitas, monedas y pan. Úrsula las aceptaba con gratitud, pero sus ojos decían que no buscaba riquezas. Su don era una carga, no un camino hacia la gloria. Cada noche, la cueva brillaba con la luz temblorosa de las velas, y las sombras danzaban como testigos mudos de lo que estaba por venir. Así, la niña de las sombras se convirtió en la voz de la cueva. Sus palabras viajaban más allá de las paredes de piedra, llevadas por el viento y el miedo de los hombres. Sabía que su destino no era el de una simple mortal. Ella era el eco del futuro, la profetisa que vería cómo el mundo cambiaba. Y mientras la cueva seguía cantando, Úrsula escuchaba, preparada para lo que vendría. Las visiones de Úrsula se volvieron más intensas a medida que crecía. Cerraba los ojos y veía ejércitos marchando bajo cielos de hierro, ciudades ardiendo y mares devorando costas enteras. Cada imagen era tan vívida que sentía el calor de las llamas y el frío del acero. Sabía que el futuro no era una línea recta, sino un laberinto de sombras y sangre. Pero no temía lo que veía. Era su deber contemplarlo todo. Los aldeanos seguían viniendo, más desesperados que antes. Querían saber qué les esperaba, aunque las respuestas les helaran la sangre. Úrsula los recibía con calma, sus manos cruzadas sobre el regazo, sus ojos fijos en un punto invisible. Hablaba con una voz suave pero firme, cada palabra cargada con el peso de lo inevitable. A veces, sus profecías eran esperanza, otras, una sentencia de muerte. Había noches en que la cueva parecía respirar con ella. El aire se volvía denso y cargado de secretos, como si el tiempo mismo se detuviera a escucharla. Las sombras danzaban en las paredes, formando figuras que solo ella entendía. Úrsula sentía que estaba hablando con algo más antiguo que la tierra, algo que había visto nacer y morir a imperios enteros. La cueva era su testigo y su juez. Los susurros crecían con cada visión. Úrsula los escuchaba incluso cuando dormía, voces que la llamaban por nombres que no recordaba haber tenido. A veces, la llenaban de terror. Otras, de una calma extraña. Sabía que no podía huir de esos susurros. Eran parte de ella. Cada noche, los escuchaba con resignación, sabiendo que su vida estaba entrelazada con esas voces. Su madre la miraba con tristeza. Veía cómo la niña que había nacido en la cueva se consumía poco a poco, como una vela que arde demasiado rápido. Pero también veía la fuerza en sus ojos, el fuego que no podía ser apagado. Ágata rezaba en silencio, pero en el fondo sabía que Úrsula ya no era suya. Era un faro en la oscuridad, y su luz era tanto bendición como condena. Los aldeanos, aunque temían sus palabras, no podían apartarse. Volvían una y otra vez, buscando un consuelo que nunca llegaba. Cada profecía era una semilla que germinaba en sus corazones, creciendo en silencio hasta llenar cada rincón de sus mentes. Úrsula lo sabía, pero no se detenía. Su voz era un río que no podía ser contenido. Las noches se hicieron más largas, los susurros más insistentes. Úrsula apenas dormía, sus sueños poblados de guerras y sombras. Pero no flaqueaba. Cada palabra que decía era una promesa al futuro, un lazo que la unía a la verdad más allá de toda duda. Sabía que su voz era necesaria,
aunque el precio fuera su propia paz. Así, la niña de las sombras se convirtió en la profetisa temida y respetada. Su voz era un eco de lo que estaba por venir, y aunque la consumiera, ella no callaba. Porque sabía que la verdad no pide permiso. Se abre paso como el agua entre las rocas, tallando su camino en el corazón de los hombres. A pesar del peso de sus visiones, Úrsula encontró un rayo de luz en Tobias Shipton. Él no temía su don ni las historias que la rodeaban. Con manos firmes y ojos llenos de ternura, la veía como una mujer más allá de sus profecías. Juntos crearon un refugio en la cueva, donde los susurros no podían quebrar la calma que compartían. Era un amor silencioso, nacido entre sombras y piedras. Tobías entendía la oscuridad que rodeaba a Úrsula, pero nunca se apartó. Cuando ella hablaba de guerras y muerte, él escuchaba con paciencia. Sabía que las visiones eran parte de ella, pero no la definían por completo. Con cada caricia, le recordaba que aún había calor en un mundo de hielo. Para Úrsula, él era un faro, un ancla que la mantenía firme cuando las voces la llamaban en la noche. El pueblo, sin embargo, no comprendía su unión. Susurraban que Tobías también estaba condenado, que la maldición de la cueva lo arrastraría al abismo. Algunos decían que no debía amarla, que estaba sellando su destino con cada beso. Pero él no escuchaba. Sus manos seguían firmes, sus ojos seguían viendo en ella a la mujer que amaba, no a la bruja temida por todos. Mientras Tobías tallaba madera, Úrsula tejía sus profecías en silencio. Cada palabra que decía era como una semilla en la oscuridad, creciendo lentamente. Hablaba de máquinas que rugían como bestias, de mares que devoraban costas, de ciudades iluminadas por fuego. Tobías la escuchaba con respeto, sin miedo. Sabía que no podía cambiar el futuro, pero podía estar a su lado cuando llegara. Las noches eran su refugio. Bajo la luz temblorosa de las velas, se miraban como si el mundo fuera solo un susurro lejano. Úrsula encontraba consuelo en los brazos de Tobías, un respiro en el eco constante de las visiones. Pero incluso en esos momentos de calma, las voces no la abandonaban. Sabía que su amor era un regalo frágil, pero lo aceptaba con gratitud. Para el pueblo, Úrsula seguía siendo un misterio. Algunos la llamaban santa, otros bruja. Pero para Tobías, ella era simplemente su esposa, la mujer que amaba más allá de todo. Sus manos la sostenían cuando sus fuerzas flaqueaban, y sus palabras la ayudaban a recordar que aún era humana, aunque las sombras la reclamaran cada noche. Sin embargo, el amor no podía detener las visiones. Cada noche, los susurros se volvían más fuertes, como un río que crecía sin control. Úrsula los aceptaba, sabiendo que eran parte de ella. Tobías la sostenía, pero no podía silenciar las voces que la habían elegido. Juntos, enfrentaban un futuro que nadie más podía ver, y cada suspiro era un pacto silencioso. Así vivían, entre la ternura y el terror. Cada día era una danza entre el amor y la oscuridad, un equilibrio tan frágil como el canto de un pájaro en la tormenta. Úrsula sabía que su destino no podía ser cambiado, pero encontraba fuerza en los brazos de Tobías. Y mientras la cueva seguía susurrando, ellos seguían adelante, juntos contra la noche. Con el tiempo, las visiones de Úrsula se hicieron más intensas, más dolorosas. Veía el futuro como un tapiz de fuego y acero, donde la vida y la muerte bailaban una danza eterna. Cada visión la desgarraba un poco más, pero también la hacía más fuerte. Sabía que su voz era un eco del destino, y aunque a veces deseaba el silencio, no podía callar. Era su carga, y la llevaba con la dignidad de quien nació para ver lo que otros temían. Los aldeanos, cada vez más desesperados, acudían a ella con ofrendas y susurros. Querían respuestas, querían esperanza. Pero Úrsula no prometía consuelo, solo verdad. Sus palabras eran como cuchillos. Cortaban el velo de las mentiras y mostraban lo que yacía debajo. Algunos salían llorando,
otros con los ojos llenos de miedo. Todos sabían que lo que ella veía no podía ser ignorado, que su voz era la voz de lo inevitable. Tobías la sostenía en las noches más largas, cuando las visiones la dejaban sin aliento. Sus manos eran un bálsamo, un recordatorio de que aún había luz en medio de tanta oscuridad. Pero incluso él sabía que no podía protegerla de sí misma. Las visiones no pedían permiso. Se abrían paso como raíces en la piedra, reclamando cada suspiro, cada lágrima. Era el precio de su don, y Úrsula lo pagaba sin protestar. A veces, la cueva parecía temblar con sus susurros. El agua cantaba canciones antiguas, y las sombras se retorcían en las paredes como presagios vivos. Úrsula escuchaba todo, comprendiendo que el destino no es una línea recta, sino un río que arrastra todo a su paso. Sus palabras eran como piedras lanzadas al agua, ondas que se expandían hasta el fin de los días. Sabía que cada visión era una promesa y una maldición. La gente dejaba flores, monedas, incluso velas encendidas en la entrada de la cueva. Era su forma de agradecer y temer a la vez. Úrsula las aceptaba con un susurro, porque sabía que la fe de los hombres era tan frágil como el cristal. Cada ofrenda era un recordatorio de que sus palabras tenían peso, de que el mundo la escuchaba incluso cuando deseaba ser solo una niña más. Con cada profecía, Úrsula sentía cómo su vida se consumía como la llama de una vela, pero no se detenía. Sabía que cada palabra que pronunciaba era un hilo más en el tapiz del destino, una verdad que debía ser contada. Incluso cuando el cansancio la vencía, seguía adelante. Su voz era un faro en la noche, y aunque el fuego la devorara, ella no dejaría de brillar. Tobías la miraba con una mezcla de amor y temor. Veía cómo la mujer que amaba se convertía en algo más, en una leyenda, en un susurro que sobreviviría a todos. Él la amaba por lo que era, no por lo que decía, y cada noche, cuando las sombras la reclamaban, la abrazaba con la fuerza de quien sabe que el amor no puede cambiar el destino, pero puede hacerlo más llevadero. Así, entre la cueva y el mundo, Úrsula siguió hablando. Su voz era un puente entre el presente y el futuro, un eco que no podía ser silenciado. Sabía que su historia era solo el principio, que sus palabras vivirían mucho después de su último aliento. Y mientras el agua seguía cayendo y las sombras danzaban, Úrsula, la niña de las sombras, se convirtió en la profetisa que todos temían y veneraban.